Ayer se presentó lo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es la nueva política de comunicación social en México. Ya se había presentado previamente otro informe en su momento en el Diario Oficial. Y bueno, entre el presidente de la República y el coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, explicaron los lineamientos y las especificaciones, lo que sí y lo que no se valdrá en este sexenio en materia de uso de recursos públicos para la comunicación social del gobierno federal. Y bueno, ayer hablamos ampliamente del tema en nuestra mesa de debate, está el documento ya disponible y hemos invitado a dos personas que tienen mucho que decir acerca del momento que se vive en este tema, que es crucial. No solamente es el dinero que se distribuye o se ha distribuido en cantidades millonarias de forma discrecional, que ya es mucho, es también lo que significa para la libertad de expresión, para la libertad editorial, para la relación de los medios de comunicación y el poder político. En fin, las implicaciones son múltiples y muy importantes. Está en este estudio Jacinto Rodríguez Munguía, que es un gran periodista, un periodista de investigación, que de este tema sabe, porque ha hecho trabajos muy relevantes como La Otra Guerra Secreta, Los Archivos Prohibidos de la Prensa y el Poder. Y bueno, ya con ese título lo dice todo. Jacinto, bienvenido y buenos días. Carmen, muchísimas gracias. Bueno, uno de tus muchos libros, un trabajo realmente valioso el que Jacinto ha hecho y sigue haciendo a través de su incansable búsqueda de información en los archivos clasificados, desclasificados y todos los por haber, habidos y por haber. Así que, bueno, realmente es un gusto que esté Jacinto aquí en este espacio para hablar de este tema y también de otro que será la segunda parte de la entrevista, pero en este momento nos interesa saber su opinión de lo ocurrido ayer y de lo dicho por el presidente de la República y por el coordinador de comunicación social. Y está también en la mesa Justine Dupuy, Dupuy, ¿cómo se pronuncia bien? Dupuy, perfecto. Dupuy. Muy es bien. que mi francés no está muy bueno, ¿verdad? Dupuy, para no errarle, ¿verdad? Dupuy. Bueno, Justine, gracias por estar aquí. Justine es una muy importante profesional que ha dedicado buena parte de sus últimos años a contribuir con incluso propuestas legislativas, con la propuesta de un nuevo modelo de comunicación social en nuestro país, medios libres, ¿no? Hay una iniciativa en el Congreso que está basada en trabajos como los de Justine y otros especialistas para sustituir lo que se hizo el sexenio pasado, que se bautizó como Ley Chayote, para decirlo científicamente. Justine, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, ¿qué piensas, Justine, de lo que ayer se dijo en Palacio Nacional? Creo que pues es un paso importante, ¿no? Este anuncio, pero es un anuncio y son medidas en el papel por el momento, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar este anuncio y este paso en un marco más amplio de lo que está buscando hacer el nuevo gobierno. Desde que llegó al poder, o más bien desde que el presidente López Obrador ha sido electo, ha hablado en sus 50 puntos de reducir el gasto en publicidad oficial del 50%, en un 50%. Lo vimos en el presupuesto. Que sigue siendo un buen dinero, ¿eh? Exacto, 4,000 millones de pesos, que creo que sigue siendo el equivalente de lo que se ahorró con los órganos autónomos en el país, ¿no? Entonces, pues sí, es una suma todavía consecuente, pero sobre todo es un presupuesto. Y lo que hemos visto es que cuando se ejerce, en los sexenios pasados, hay sobreejercicios enormes. Se dobla, ¿no? el presupuesto gastado, ¿no? Unas cifras, el año de 2013 a 2018 ya son más de 61,000 millones de pesos gastados durante el sexenio de Peña Nieto, y todavía no tenemos las cifras finales. Realmente nos falta todavía la cifra final del último año, que tendremos en agosto. Entonces, 61,000 millones de pesos. Un dineral. Exacto, mucho dinero. Demasiado, ¿no? Sí. Para darse cuenta un poquito, para ponerle en contexto, hoy en día, por ejemplo, el presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana
es de un poco más de 6,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, es más de 60,000 millones de pesos, pues daría para hacer funcionar una universidad año tras año. Varias universidades. Varias, ¿no? Exacto, o dos. O una varios años, sí. Exacto, y además de este presupuesto gastado, realmente se había presupuestado la mitad. Entonces hay casi 30,000 millones de pesos que no estaban previstos en este presupuesto. Entonces, esto es para decir que está bien que el nuevo presidente ya dijo que iba a gastar, va a ser un recorte del 50%. Está bien que solo presupuesto el 4,000 millones de pesos, pero pues lo difícil va a ser en la práctica de cada día, ¿no? De cómo no va a sobreejercer, a diferencia de los sexenios pasados, porque eso es cierto con Peña Nieto, pero también con Calderón y en los estados de la República. Entonces, aquí tenemos un tema de un gasto importante que no se ha limitado, no se ha controlado. ¿Y qué vemos entonces en esta política nacional? Y también en los lineamientos que ya se habían publicado en enero, pues no hay un tope presupuestal. Nosotros habíamos recomendado desde Fundar y desde Medios Libres que fuera un presupuesto que no se podría ejercer más del 10% para tratar de pensar que a lo mejor hay una necesidad de un margen de maniobra, pero tampoco que vayamos en los excesos. Entonces no encontramos esto, pero encontramos algo interesante que obligan a las instituciones del Poder Ejecutivo de que cuando van a tener una ampliación, de sacar un boletín de comunicación para explicar por qué y cuánto van a ampliar su presupuesto. Ahí creo que hay un tema de ver cómo vamos desde la ciudadanía, porque si realmente se pone en práctica esto, vamos a poder estar viendo cada vez más dónde están los excesos y más en tiempo, ¿no? Entonces creo que aquí hay un ejercicio interesante de transparencia, sin embargo, no tan limitado. Entonces, eso sería como uno de los primeros puntos, ¿sí? Sin duda. Bueno, te presenté, Justine. No dije que eras la coordinadora del proyecto de publicidad oficial de Fundar, claramente que es una de las organizaciones que más ha contribuido en este debate y en aterrizar este debate en esta iniciativa de Medios Libres. Jacinto Rodríguez Munguía, bueno, tu opinión siempre es fundamental, pero en este caso, como dije hace un momento, por tu trabajo de investigación sobre cómo ha operado históricamente el poder y la prensa en México, la otra guerra secreta, bueno, pues tiene aquí una explicación de lo que contiene y de cómo responde ciertas preguntas el propio libro. ¿Quién decidía lo que podía decirse durante los sexenios de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo? Y podríamos extenderlo a los siguientes sexenios ya por analogía. ¿Qué hicieron los medios de comunicación cuando el gobierno silenciaba a los opositores? ¿Quién elegía las imágenes que lavaban la cara de un Estado represivo? ¿Quién protestó? A partir de documentos de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales del Archivo General de la Nación, pues Jacinto, en el libro que estamos aquí comentando, se muestran las estrategias del gobierno durante el movimiento estudiantil, la masacre del 68 y los tiempos de la Guerra Sucia, en la que los medios de comunicación se aliaron con el aparato político para ocultar los abusos del poder y de los militares, las torturas y las eliminaciones clandestinas. Eso, digamos, es parte de la investigación histórica que has hecho, Jacinto, pero ¿qué tan diferente sería esto de lo que acabamos de ver en la biografía de Leonel Manzano hace unos momentos, el maestro que estuvo 5 años, 7 meses en la cárcel de alta seguridad por ser opositor a la reforma educativa de Peña Nieto? ¿Cuánta distancia hay entre una cosa y la otra? Bueno, gracias, Carmen, gracias por el espacio y la oportunidad de pues compartir nuestras ideas, lo que hemos venido elaborando en algunos años. En efecto, qué coincidencias, ¿no? O sea, pareciera que los hilos siguen ahí súper conectados. Ya después hablaremos del contexto del expediente de Andrés Manuel, que es exactamente 79, ¿no? Por ahí arranca, 83, 84. Son épocas, en efecto, donde la relación de la prensa y el poder tenía unas marcas muy locales, muy de México. Es también una etapa donde nuestro hoy presidente se va a formar políticamente, tiene ya una formación, una conformación política.
y también una importancia, una visión, yo creo que va construyendo ya una visión de la importancia de los medios de comunicación. La importancia que tenían y cómo tenían un peso específico, importantísimo en la construcción de realidades paralelas. Voy al tema de este primer tema. Yo esperaba algo que me sorprendiera totalmente. Ayer, sí. Bueno, primero porque ayer, algunos medios como el tuyo deciden trabajar, darle todo, poner toda la carga de la información, pero la mayoría de los medios están en 50% desde ayer. Bueno, se entiende, está Semana Santa y bueno, la gente está descansando. Saludos a quien nos está escuchando y viendo ahorita, la verdad que se les aprecia. Alguien en la playa, a lo mejor está aquí en Acapulco, quién sabe, ¿no? En Huastepec. Seguro. Sí, seguro, pero el grueso de los medios no está en activo en su potencial total. Y se da a conocer un tema que afecta directamente o que tiene que ver con los medios un día donde viene un puente larguísimo. A ver, ¿y ves que fue con intención? No sé. O mera coincidencia, ¿por qué? Como meras coincidencias, ya después vamos viendo qué ocurre. Decía que quería que me sorprendiera. Yo esperaba en esta... ¿Qué querías ver, Jacinto? Que por fin el poder estuviera dispuesto a soltar el control de los recursos de publicidad. O sea, al final cambian las formas, Carmen. Cambian muchas formas que en efecto, como decía, para no equivocarme del nombre, Justin, como decía Justin, hay muchas cosas, y ayer lo decían también en tu mesa, que ya muestran signos de transparencia de que vamos a ver algunos procesos de recursos, pero el control, Carmen, lo sigue teniendo el Estado. ¿Y qué querías ver? A ver, déjame empujarte a algo más específico. ¿Querías ver que el gobierno de López Obrador dijera se prohíbe el uso de dinero público para campañas oficiales? No tanto, ¿o sí? No, hay modelos en otros países donde esto está encargado de organizaciones civiles, donde se les da con una gran autoridad y se les da el respaldo social de los medios y del Estado, de tal manera de que se haga una distribución equilibrada, justa, correcta. No desde el gobierno otra vez. No desde el gobierno, porque a ver, sí, es que Justin. Estoy de acuerdo con Jacinto. Creo que se anuncia un poco con bombos y platillos que son una política nacional que va a permitir el pleno ejercicio de la libertad de expresión, empoderar a la ciudadanía. Creo que muchas cosas, pero luego cuando vamos al texto, uno son 21 artículos, no es tanto. Y no importa el número, sino su calidad. Sí, 21 artículos y un transitorio. Exacto. Y realmente también todo este marco normativo antes también se hacía, ¿no? O sea, sí había que cumplir también y publicar año tras año lineamientos. Entonces, también es algo que están cumpliendo. Hay algunos cambios, pero creo que se puede decir que son tímidos, porque en efecto el control no se suelta. Por ejemplo, sigue siendo desde la Secretaría de Gobernación que se van a tomar las decisiones más importantes. Hay temas también de, como les decía, uno limitar el gasto, el tema de limitar la concentración, que hay medidas, pero hay muchas excepciones. Entonces, es un paso, pero creo que es un paso tímido donde no vemos lo que en la narrativa, lo que hemos escuchado del compromiso del presidente de cambiar la relación con los medios desde un gasto en publicidad oficial, pues más limitado, pero también más regulado. Y ahí mismo lo dijeron ayer, Jesús Ramírez lo dijo, que todavía tienen un marco normativo que está incompleto porque hay una ley general, hablaste de la famosa ley Chayote, que se aprobó el año pasado y hay acciones de inconstitucionalidades en contra de esta ley, y ahí hemos dicho que es un marco normativo que una ley general que podría implementarse en todos los niveles del país. Pero esto es importante, porque lo que se presentó ayer, solamente el Poder Ejecutivo es muy limitado también. Es solamente el Poder Ejecutivo, que es lo que podía hacer, porque no le tocaría al presidente de la República, ahora que estamos debatiendo si puede legislar a través de un memorándum, que no,
Entonces, estamos aquí frente a un acuerdo, porque lo que se anuncia y se publica en el Diario Oficial es la figura del acuerdo, en la que se establece la política de comunicación social del gobierno federal, que es en donde el Ejecutivo determina para el Ejecutivo estas directrices, pero efectivamente el gran tema está en una nueva ley que tendrá que sustituir a la ley Chayote. Sí. Y eso está en veremos. Ahí le toca al Congreso revisar lo que hicieron y lo que tienen que volver a hacer, porque la ley que quedó es francamente lamentable. Se le dotó de carácter legal a las peores prácticas en la materia. Sí, le va a tocar, le podía haber tocado también, ¿no? En septiembre del año pasado, a un momento dado, nosotros presentamos justamente la ley desde Medios Libres como una iniciativa ciudadana, pensando que podíamos, con el cambio legislativo y la mayoría que tiene Morena, podíamos impulsar otra vez una discusión sobre esta ley general para sí ya debatir a fondo temas que son importantes y que están ligados con la publicidad oficial y que no se debatieron, porque también son temas de medición de las audiencias, de los ratings, que tiene, exacto. Oye, bueno, tenemos un pleitazo aquí, tenemos un asunto que ya va a llegar a tribunales, pero ciertamente sí, porque a ver, estamos bajo el principio de que tiene que eliminarse la discrecionalidad, para empezar. Sí, un debate importantísimo es cuánto dinero público es razonable que se utilice para campañas de publicidad oficial. Bueno, ese es todo un debate, pero nos detenemos en, una vez que se determine que serán casi 4,000 millones de pesos, porque si es la mitad del último, bueno, ¿cómo se van a distribuir esos recursos? Porque históricamente ha sido el garrote y la zanahoria. Te portas bien, te doy un gran paquete de publicidad oficial. Te portas mal, no te doy nada, en el mejor de los casos. También están los poderes, y ahí Jacinto lo conoce perfectamente, los poderes mediáticos que tienen una influencia inmensa en la historia de este país, por supuesto, y bueno, esta relación prensa-poder político cruza no solo por el dinero, pero una parte muy importante tiene que ver con los criterios o la ausencia de criterios y la discrecionalidad del poder político de distribuir prebendas además del dinero público. Bueno, aquí se está planteando que se tiene que eliminar la discrecionalidad y entonces el Congreso tiene una tarea que realizar muy importante. Y dentro de los cómo está la medición de audiencias, no únicamente como criterio único para la decisión, pero cuando vemos asuntos como lo que está en curso entre Grupo Radio Centro y INRA y Radio Fórmula, etcétera, en donde alguien miente, claramente alguien miente, porque no se puede medir audiencia y tener una diferencia tan grande en las mediciones, aunque se mida rating o se mida alcance, se mide audiencia, se está midiendo un mismo elemento para determinar un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿qué tipo de propuestas se tiene ya a través de Medios Libres para este elemento? ¿Cómo medir las audiencias en México? ¿Con qué confiabilidad? Bueno, hay dos temas. Uno, creo que es la transparencia de los mismos medios, ¿no? Que tendrían que rendir cuentas un poco más a sus audiencias, ¿no? Sobre el dinero que les llega, ¿no? Esto podría ser un punto. Que dinero público se va a hacer transparente, eso dijeron ayer. Sí, pero se puede hacer transparente desde el gobierno, los mismos medios, en un ejercicio de rendición de cuentas hacia sus lectores. Podría ser, ¿no? Pero el tema de la medición, en la iniciativa ciudadana que hemos elaborado, proponemos que sea el INEGI que pueda hacer este trabajo, ¿no? Es una propuesta, creo que es un debate abierto, pero el tema justamente de esta desconfianza o de quién está midiendo qué, pues abrió otra vez este debate y sería importante a través de la publicidad oficial también, al momento de regular bien la publicidad oficial, hablar de este tema. Una de las propuestas es que se haga desde un órgano autónomo, desde el INEGI, con un consejo también que podría acompañar, un consejo plural que podría acompañar esta medición. Es una propuesta, pero está abierto a debate. Hay otros temas, por ejemplo. ¿Cómo es en otros países? ¿Tienes idea, Justin, cómo se miden las audiencias en otros países? ¿Qué tipo de organismos existen para este tema?
Sí, hay en otros países o organismos autónomos que pueden hacer esta medición. Entonces, justamente en la propuesta que hicimos nos basamos en las mejores prácticas, ¿no? Pero eso es un tema. También creo que hay el tema y ahí está también el tema de la concentración, ¿no? Todavía en estas cifras del 60,000 millones de pesos. En general son un poco más de 1,000 proveedores al año en términos de que reciben publicidad oficial. Y de estos 1,000, realmente hay 10 grupos, medios, empresas que reciben 50%, entre 45 y 50% del gasto, ¿no? Está muy concentrado. Ahí también hay una reflexión de equidad entre los medios y de preservar cierta pluralidad, ¿no? Hay también el tema hoy en día que creo que es importante hablar al momento de hablar de publicidad oficial, de los nuevos actores que cada vez logran tener más publicidad, que son, ¿no?, las gafas, los grandes Google, Facebook. Ahí también hay otro tema, cómo hacer para que esta publicidad no solamente vaya a estas plataformas, sino a los medios. En Europa acaban de pasar una disposición interesante que es casi un derecho de piso, es decir, cuando estos, no sé si lo podemos comparar, pero bueno, cuando estas plataformas comparten información que está hecho por un medio de comunicación que necesita dinero para investigar y para hacer bien su trabajo, pues le tienen que pagar un porcentaje a este medio para que justamente se regrese algo de todo este paquete de publicidad, ¿no? Entonces, hay muchos temas. ¿Y eso lo están haciendo los europeos desde una ley? Sí, desde la Unión Europea. Desde justamente, la Unión Europea. Y ya desde el año pasado esto pasó, ¿no? Entonces, pues es interesante, ¿no? Y es, al final, la publicidad oficial sí es un tema. Porque si no, no hay medio que sobreviva, ¿no? Por eso hay tanta crisis entre los medios también, ¿no? Ahí es otro tema. O sea, acabas aniquilando la posibilidad de desarrollar contenidos periodísticos. Y ahí creo que también el debate también es cuál debe ser el rol del Estado en permitir esta pluralidad, en apoyar los medios. Hoy en día en México pasa a través de la publicidad oficial el 95% de los apoyos realmente del Estado hacia los medios. Entonces, realmente pensar qué más o qué, si se limita por el gasto en publicidad, cómo también el gobierno, como el Estado, debería permitir un pluralismo y más libertad de expresión. En la iniciativa ciudadana también tenemos una propuesta de un fondo para dar apoyos a periodismo independiente, de investigación. Entonces, también es un tema que nos encantaría ver en el debate para realmente pensar qué se debe hacer. Y entonces todo esto tiene que ver con publicidad oficial. Eso nos muestra cómo la ley general que se aprobó, la famosa ley Chayote, realmente es muy limitada y cómo realmente no se abrió este debate que hoy necesita el país. Jacinto, Yossin, déjenme hacer un alto en el camino. Necesitamos presentar un resumen de noticias y un corte y regresamos en esta mesa para seguir escuchándolos. Bueno, regresamos esta mañana en la parte final de esta mesa, Yossin Dupuy y Jacinto Rodríguez Munguía, pues en este tema que nos obliga a revisar, que es el vínculo del dinero público, la relación de la prensa, de los medios y el poder, que históricamente, como lo has estudiado, Jacinto, pues ha sido un componente fundamental del ejercicio de poder. A ver, ¿frente a qué estamos? Frente a una promesa de una transformación profunda, de raíz, una cuarta transformación, ha dicho el presidente, a la altura de la revolución, de la independencia, de la reforma, en fin. La promesa principal de un gobierno que llegó, como llegó Andrés Manuel López Obrador, pues cruza por los ejes principales de lo que durante décadas funcionó y tendría que ser replanteado. Uno de esos ingredientes es la relación de la prensa y los medios con el poder político. Por eso es tan importante lo que se anunció ayer y por eso es tan importante saber qué va a pasar con la nueva ley de medios si se procesa apropiadamente y se recompone lo que ocurrió el sexenio pasado con una ley de medios que fue francamente lamentable. Bueno, todo eso está en proceso.
Pero aquí lo que se juega es efectivamente el tipo de relación entre el poder político y los medios de comunicación en México. Comentábamos en el corte asuntos relevantes como que al finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto se ampliaron las concesiones de medios electrónicos como las televisoras por varios lustros más. Eso ocurrió al final del sexenio, casi en el principio de y permitió garantizar un régimen concesionario que ha sido el régimen concesionario del régimen anterior, si lo queremos ver así. En fin, estamos frente a una discusión obligada para este país sobre cómo van a ser las cosas o cómo deberían ser las cosas entre un gobierno democrático y unos medios de comunicación como los mexicanos. ¿Qué dices, Jacinto? Mira, yo lo resumiría en que en esta materia fracasamos. O sea, la cuarta T se quedaría como en la segunda T. Pero estamos en principio, falta la ley, no falta sé, aterrizar esto. Pero de fondo, pero lo que cambiaron, lo que tenemos, por lo menos en el anuncio de ayer y lo que se ha publicado, tenemos un cambio de formas, que es el espíritu de un sistema político de largo tiempo. Cambiamos de formas, pero no cambiamos, no nos atrevemos. Justin ha sido muy moderada, le decía en el corte que políticamente correcta, al decir que fueron tímidos. Yo creo que no se atreven a dar un salto, estos saltos. O sea, ¿cuál palabra usarías tú entonces? Por supuesto, que el Estado se atreviera a no ser el que controle ya los recursos para los medios de comunicación, todos, no solo las grandes empresas. Que hiciera como otros países, como describió Justin. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entes autónomos. La pregunta es, ¿por qué no si es un gobierno que en teoría no tendría ningún nexo con todo un pasado? ¿Por qué no? ¿Por qué no se atrevieron? Yo digo que ya no se atrevieron, esperaría que en el camino dijeran, demos vuelta, escuchemos a Fundar, escuchemos a todas las voces, a todos los académicos, metamos a las universidades a trabajar en esto y demos vuelta. Creo que no, creo que en este caso, en el caso de la relación prensa-poder, la cuarta T a mí personalmente me falló. Es decir, sí tenía como la expectativa que en algún momento dieran ese gran salto y dijeran, listo, los medios no tienen que ser controlados, pero ni en lo más mínimo por el Estado. Creamos un cuerpo autónomo, un organismo autónomo, metemos a las universidades, que midan las universidades. Tú preguntabas, ¿quién puede medir? ¿Por qué no las universidades? Con un prestigio, con una calidad, con una autoridad. El Estado mexicano no va a soltar el control de los medios. Eso es lo que para mí me deja esta lección. Me quedan preguntas básicas. ¿Quién va a medir? ¿Cómo va a medir? ¿Con qué criterios? Aun cuando sean transparentes, ¿cómo vamos a ver cuáles son las intencionalidades? Porque al final un Estado tiene intencionalidad. Y si alguien sabe de medios de manera natural es el presidente actual, que además se ha vuelto como un gran editor y como un gran director de medios y como un gran, pues lo que es, un personaje que en su naturaleza sabe de la importancia que tienen los medios. Creo que eso está en el espíritu de esta propuesta, de esta propuesta que se hace y que yo personalmente no veo una modificación de cambio, más que de forma, no de fondo, con relación a otros gobiernos priistas. Estrictamente no es una propuesta, es un acuerdo que ya está publicado y que ya es considerado como la nueva política de comunicación social. Hay cosas, Justin, que comentábamos en el corte, por ejemplo, artículos que suenan bien en la primera parte, pero que ya en el segundo párrafo uno se queda con la duda de exactamente qué va a pasar. El artículo 12, lo comentabas porque ha habido grandes debates, llevamos 30 años, 40 años discutiendo el tema en foros diversos y empiezan a aterrizarse cosas como restringir la concentración. Tú dijiste casi el 50% del dinero público el sexenio pasado se quedó en muy pocos medios, obviamente Televisa, Azteca, los medios que fueron principales receptores del dinero oficial. Aquí en el artículo 12 se lee la primera parte. Queda prohibido que un medio de comunicación concentre un porcentaje mayor al 25% de la totalidad de la pauta publicitaria que se encuentre en una campaña particular a cargo de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.
Suena interesante que digan hasta el 25% se puede aceptar de esta pauta publicitaria. Pero se sigue leyendo el artículo 12 y dice, salvo que se trate de la producción de los materiales a divulgar o en su caso se justifique la imposibilidad de distribuir esa pauta en atención al objetivo previsto en la campaña específica. Justin, ¿qué dices? Sí, ha sido una recomendación que hemos hecho justamente desde la iniciativa ciudadana de poner límites para al gasto que puede ir a un solo medio para tratar de limitar esta concentración, ¿no? Entonces, pues lo vemos reflejado en el artículo 12 con un límite al 25%. Pues podría parecer muy bien, justamente una medida bastante garantista y, sin embargo, está acompañada de muchas excepciones que entonces, otra vez, regresamos a lo mismo, abren la puerta a mucha discrecionalidad. Entonces, por eso, justamente hoy, Fundar y Artículo 19 sacamos un boletín de prensa hablando de que, pues sí, son pasos importantes, pero realmente insuficientes. Hablamos, ¿no?, de pasos muy tímidos, tibios, ¿no? Y creo que ahí está el problema. En efecto, creo que lo que trataba de dar cuenta es que lo que se debe transformar es un mundo, son muchos temas y realmente tenemos muchas promesas en el discurso. Y tenemos en el papel también algunos cambios, pero que no están a la altura de las discusiones y de los cambios que se deben dar todavía. Bueno, y también son cambios en el papel, ¿no? Entonces habrá que ver cómo va a ser en la práctica. Es lo mismo con lo que empecé. Sí, se presupuestó solamente un poquito más de 4,000 millones de pesos para este año. Habrá que ver si en la práctica este gobierno va a resistir la presión de los medios, de algunos grupos. Vi también una nota hace algunas semanas donde el sector del turismo pedía, creo que era $1 millón en publicidad oficial. Entonces, pues ahí hay también presiones de muchos grupos y vamos a ver, creo que podremos hablar muy bien de lo que ha pasado después de un año de gobierno. Por el momento, las señales, pues sí, son insuficientes. Justin, Jacinto, dejemos aquí esta discusión y análisis del documento que ayer se presentó en Palacio Nacional. Ciertamente creo que coincidimos en que el tema es crucial para la transformación que se promete, una instauración democrática de un nuevo régimen, cruza precisamente por el tipo de estructura mediática y de funcionamiento mediático en un país. Entonces, bueno, es un tema prioritario para el esquema político que se ha prometido, para un esquema político donde prevalezca la libertad de expresión, la libertad editorial, la distribución apropiada con criterios transparentes de recursos públicos hacia los medios de comunicación y, bueno, pues hacer valer precisamente la competencia entre medios para efectos de que el público tenga mejores contenidos de todo tipo, no solo noticiosos, sino de todo tipo. Así que una democracia o la calidad de una democracia cruza por cosas como esta. Por eso nos importa mucho escuchar voces como las de Justin y la de Jacinto y otras que hemos escuchado y seguiremos escuchando para un tema de esta naturaleza.